del citosol y de las organelas. Acá, bien. Bueno, como ya vieron con la Dani, y vamos a seguir obviamente con este plan de estructuración, estamos parados dentro de célula en lo que sería la estructura que está en el interior de la célula entre la membrana y el núcleo, siempre y cuando estemos hablando de una célula eucariota. Acuérdense que en la célula procariota, o sea, el espacio que yo tengo entre medio, no tiene un núcleo, sino adentro de la membrana, nada más, es lo que se define como citoplasma. Durante bastantes años se lo llamó al citoplasma de la célula procariota como protoplasma. Si llegan a encontrar a esa nomenclatura, porque hay algo que ha quedado como viejo, porque es como un término que se quedó en desuso, pero si lo llegan a encontrar, sepan que es sinónimo, ¿sí? Si yo digo protoplasma o citoplasma. Entonces, es esa matriz que está comprendida dentro de la membrana, en el caso de la célula procariota, pero en el caso de la célula eucariota decimos, como tienen definido acá, ¿sí? Ahora avanzo y lo ven. Que es la región de la célula por fuera del núcleo, siempre y cuando obviamente la célula tenga núcleo. Entonces, ojo también con esta clasificación, que en algunas bibliografías sale distinto. De hecho, en el mismo Curtis, si ustedes se fijan en la bibliografía cuando van leyendo, empiezan a ver citoesqueleto, y una vez que ven citoesqueleto y ven todos los componentes del citoesqueleto, en el mismo apartado ven los organoides que permiten la motilidad, también formado por estructuras del citoesqueleto, que son los organoides microtubulares. Entonces, el mismo Curtis es como que esto que están viendo acá solito, que dice organoides microtubulares, parte desde el citoesqueleto, ¿sí? En la definición. Pero este esquema que ustedes tienen acá es el esquema que la facultad hace un apartado y lo agrega en su cuadernillo. Entonces, se supone que el organoide microtubular no sería parte del citoesqueleto, sino que es otro componente más aparte en la célula, como lo es una organela o es el citosol. Sí, bien, no hay problema. Nosotros a veces no les pasamos los PowerPoint para que no sea, a ver, para que no sea un motivo de estudio de menos, porque a veces si uno pasa el Power uno dice, ay, bueno, estudio desde acá o ven lo principal, y la verdad es que estamos acostumbrados a tratar de tomar el resumen y sinceramente el Power tiene como muy lo básico y está muy, digamos, parecido al apunte de clase, ¿sí? Pero no hay problema, yo se los paso. Ustedes comprométanse a que el Power sea solo un accesorio, como lo es acá en la clase, porque está mucho más sintético y más resumido que el apunte de clase, que ya es un resumen. Entonces, mi miedo es que no estudien lo suficiente. Pero si es por los dibujitos y cosas así, no hay problema, bien. Lo subimos ahí en la carpetita, al Power. Eso sí, háganme acordar, porque, porque no me acuerdo ni de cómo me llamo, si no me pongo una alarma. Bueno, también deben haber visto las técnicas de separación con la Dani, la centrífuga, y lo que más me interesa de esto es justamente cuando yo aparto y obtengo esta partícula que también vieron ayer, que son los ribosomas, ¿sí? La subunidad mayor y la subunidad menor del ribosoma, que también vieron con la Dani que tiene un tamaño específico. ¿Se acuerdan cuál era? En la procariota puede ser 50S, el 70S en total y el otro 30, ¿puede ser? O sea, 70 en total, bien, sí, es 50 y 30 la unidad mayor y menor, perfecto. ¿Y en la eucariota? 60 y 40. Bien, 60 y 40 y en total 80. Bueno, la Dani obviamente les debe haber dicho que esto no es una suma directa y en realidad no es una suma directa. Esperen que encuentre la imagen. Porque la verdad es que esta subunidad, la subunidad S, es una subunidad de medida en el tiempo que se demora en la centrífuga en precipitar, pero no es tampoco una unidad de tiempo, o sea que esa S mayúscula no se la tienen que, digamos, confundir con la S que usan por ahí en física, en química, representando al tiempo como segundo, sino que esa S en realidad, esa inicial, es por el apellido del alemán que le puso nombre a esta técnica simplemente, pero es como la unidad de medida en la centrífuga, cuánto en la centrífuga estoy demorándome para que precipite. Entonces esas unidades, ¿sí?, que se dan, que está inversamente proporcional relacionada con el tiempo, me dice que en tantas
ese, o sea, en tantos bloques de subunidades en la centrífuga, va a llegar a precipitar y yo lo voy a poder separar. Entonces, lógicamente que si yo tengo una partícula más grande que otra, y bueno, se va a demorar más tiempo, por eso justamente la eucariota tiene como una unidad de medida en la centrífuga de 80S que es mayor que la de 70. Pero no quiero que se queden con la idea de que esto no, o sea, no es masa ni volumen, porque en masa o en volumen, o sea, si yo tengo más masa, igual si yo sumo una masa y otra, me debería dar una suma directa, como pasa con las unidades mayor y menor. O sea, si el ribosoma de la célula eucariota tiene una subunidad mayor de 60 y otra de 40, entonces yo debería hacer la suma y obtener una subunidad de 100. ¿Por qué no pasa esto? Porque no estoy midiendo ni masa, estoy midiendo el tiempo en el cual se demora, digamos, en precipitar, y a veces ese tiempo se ve que uniéndose las partículas forman por ahí otra estructura, otro volumen en el espacio y precipitan más rápido que si estuvieran por separado, ¿sí? Lo mismo sucede con las subunidades que están dentro de cada una de ellas, ¿ven? O sea, esta subunidad, por ejemplo, la subunidad 5S, que está en las eucariotas, en las procariotas, y en los dos tipos de procariotas incluso es distinto. Con la subunidad, por ejemplo, acá es 23, pero en las células eucariotas existe otra subunidad, la subunidad 28S. ¿Ven? Que esto tiene que ver con la cantidad de nucleótidos que yo tengo, ¿sí? Obviamente, que a mayor cantidad de nucleótidos se va a demorar más en precipitar porque eso sí es una cadena, una secuencia, pero la conformación o la unión de estas proteínas a cada una de las unidades hace que todo esto entero, ¿sí?, precipite en la centrífuga en esta equivalencia de la unidad de medida, ¿sí?, que serían 50S. Si se une con la otra, se demora menos tiempo. Por eso pueden visualizar, bueno, esto es lo mismo que está en el esquemita que tienen en el cuadernillo, y ese esquemita es de Curtis, así como se ve, es bastante feo, a mí no me gusta, pero bueno. Es más, hasta el color se ve feo porque no lo han diferenciado y si yo los veo uno al lado del otro es como que se ve igual el 70 al 80S. Pero bueno, es como más aproximado igual a la realidad. A veces quieren simplificar los ojos y lo hacen como una pelotita nada más, o sea, como que ni se parece tampoco a esto. Pero bueno, son importantes todos estos datos, chicos. No es un anexo, no es un accesorio. Eh, la subunidad 5S sobre todo es importantísima, ¿sí? La subunidad 16 y en este caso la 18, o sea, 16 de los tipos de procariota, también es importantísimo porque acá radica, la diferencia que tiene ahí radica el punto evolutivo importante por el cual empezaron, digamos, a diferenciar a los dominios en la naturaleza, ¿sí? La definición de Carl Guth, por ejemplo, que igual la vamos a ver bien cuando veamos diversidad, de clasificar a los organismos en estos tres dominios que vimos en la unidad pasada, en la unidad 1. O sea, de esas bacterias que estaban metidas como todos en un mismo grupo, se dividió en bacteria y en arcaea gracias a condiciones muy precarias de diferenciación en el material genético, y uno de esos es la subunidad, o sea, la partícula, digamos, de nucleótidos de la subunidad menor del ribosoma, ¿sí? Entonces, obviamente está estudiado secuencia por secuencia y todos los ribosomas de una misma especie se sintetizan con la misma información. Bueno, ahora sí, empecemos con el tema de hoy, para continuar obviamente esto de citoplasma, y vamos ahora a ver el sistema de endomembranas. A mí siempre me gusta decirles que el sistema de endomembranas es como una fábrica que produce un montón de cosas que no solo la célula puede necesitar, sino también porque se puede exportar. O sea que yo puedo ese material que yo estoy elaborando en mi célula, llevarlo a otro lado porque es necesario para otra célula. Por ejemplo, si soy una glándula como la glándula tiroides y voy a producir hormonas tiroideas, no le va a servir solo a la tiroides esa hormona tiroidea, le sirve a todo el cuerpo, entonces necesita un mecanismo para llevarlo hacia el exterior. Ese proceso, que se llama exocitosis, está mediado a través de unos paquetitos, ¿sí?, como unas bolsitas que salen desde la célula, que se llaman vesículas, y que justamente son creadas y producidas desde este sistema endomembranas, que es como la fábrica celular. Está formado por sistema de membranas, o sea, membranas replegadas que van y que vienen, todos los componentes menos la vesícula, que es la última que sale, y está conformado por estas estructuras que tienen nombradas acá: el retículo endoplasmático rugoso, el liso, el complejo de Golgi,
Vacuolas versus vesículas, que ahora vamos a ver la diferencia, y una vesícula especial, que es el lisosoma. Entonces, este sistema de endomembranas, como yo les decía, si yo me los imagino como una fábrica, vamos a imaginarnos a estos dos primeros retículos como dos de las maquinarias, ¿sí?, de esa fábrica. A ver, pensemos en una fábrica, no sé, de pastas. Una fábrica de pastas tiene que meter insumos a esa fábrica, de la misma forma que la célula tiene que meter insumos. ¿Cuáles serían los insumos, a ver, de una fábrica de pastas? ¿Qué necesita? Bueno, harina, perfecto, ¿qué más? Bien, ahora vamos las máquinas, pero como insumos necesita, bien, para producir huevo, bien, sal, sí, todo lo que vamos a llamar materia prima. Bien, ¿cuál es la materia prima de nuestras células? ¿Qué meten nuestras células? Bueno, el ATP más que meterlo, lo producen ellos mismos en su interior. Bueno, es difícil que una proteína entre sola a la célula, porque puede pasar. Pero generalmente cuando yo tengo que transportar algo de afuera y lo meto a través de un sistema de transportes que es una proteína, meter algo más grande ya requiere de otro proceso. Es válido, puedo igual meterlo porque puedo formar un fagosoma, o sea, quiere decir que me estoy comiendo algo grande afuera y degradarlo. Pero perfecto, la unidad básica de las proteínas, ¿cuáles son? Los aminoácidos. Bien, también puedo meter nucleótidos, también ojo, puedo meter nucleótidos para reciclar, pero no es que nosotros nos vamos a alimentar del ADN de otras especies, porque no, solo necesitamos producir el nuestro. Pero metemos aminoácidos, metemos ácidos grasos, metemos monosacáridos, metemos como materia prima todo lo que puede meter como materia prima una célula, que son las unidades monoméricas o a veces dímeros, o en algunos casos cuando están comiendo una partícula mucho más grande puede ser que entre una proteína o un glúcido entero, pero generalmente entran las estructuras monoméricas, como en una fábrica entrarían los insumos para llevar a cabo ese proceso. Entonces, ¿qué hacen los retículos? Ensamblan esos monómeros para permitir la síntesis de una determinada sustancia que vaya a necesitar la propia célula o hacia el exterior. Entonces, ¿qué es el retículo rugoso? Y bueno, específicamente produce el tipo, digamos, de sustancia que elabora a partir de esa materia prima, produce proteínas, que esas proteínas después van a poder exportarse porque pertenecen a este sistema endomembrana, ¿sí? Porque ya sabíamos que en realidad los ribosomas son los que se encargan de la síntesis proteica. Y al fin y al cabo el retículo endoplasmático rugoso se lo llama así porque está adherido al ribosoma en el retículo. ¿Y qué hace el retículo liso? Y el retículo liso agarra otra materia prima y produce principalmente lípidos. Ojo con esto, que son dos funciones del retículo endoplasmático liso también, la desintoxicación celular y el proceso de lisis del glucógeno. Siempre la palabra lisis, acuérdense que es degradación o ruptura, o sea que estoy degradando el glucógeno. El proceso de glucogenólisis es la hidrólisis o la ruptura de ese glucógeno para transformar en monómeros, que serían los monosacáridos de ese glucógeno, que es la glucosa, que yo después lo puedo utilizar. Estas dos funciones, ojo, que no son comunes de absolutamente todas las células. La síntesis de lípidos es como una función universal del complejo de Golgi, que lo va a hacer, o sea, todas las células, lo va a hacer una célula animal, lo va a hacer un protista, lo va a hacer un hongo, o sea, ese complejo hay una modificación igual, ahora vamos a ver más adelante, de otros componentes del sistema endomembranas en las plantas, por ejemplo, pero el retículo liso también lo tienen las plantas. Entonces, en todo se encarga de la síntesis de lípidos, pero en algunas células, por ejemplo, es muy importante esta función de la desintoxicación celular o del proceso de glucogenólisis. En nuestro caso, y en los animales, tenemos un órgano que se encarga de un montón de funciones, que es el hígado. Y el hígado aparece en todos lados. Es como tipo el comodín. Cualquier cosa que uno necesite, seguro que si el hígado anda mal, la caga, porque es como que es fundamental para que funcione una neurona, fundamental para que funcione una célula gástrica, está metido en todo. Entonces, este hepatocito es el que se encarga, o célula hepática, que es sinónimo, es el que se encarga de desintoxicar a la célula y además de eso, de llevar a cabo el proceso de degradación del glucógeno, que en nuestro caso
se almacena en el hígado. Y a veces tengo una pequeña reserva más en el músculo. O sea que el músculo también en su retículo liso podría hacer glucogenólisis, pero por lejos es la función principal del hígado. Por eso, cuando nos ponemos en pedo, al otro día uno se quiere matar del malestar hepático porque saben la cantidad de alcohol que tiene que desintoxicar. O cuando comemos mal o tenemos problemas en la vesícula que no almacena la bilis que produce el hígado y ya no me queda reserva, las comidas copiosas o llenas de grasa también te hacen reventar el hígado, porque el hígado es el que tiene que desintoxicar, tiene que sacar todos los residuos y además de eso es el que tiene que volver a ensamblar y sintetizar esos lípidos, ¿sí? Por eso si el hígado falla o pasos antes de tener por ahí una patología grave como una cirrosis, puede estar, por ejemplo, el hígado graso. Significa que de toda la grasa que yo tengo, el hígado no alcanza a metabolizar todo, entonces se llena de grasa. Y se llena de grasa porque es el lugar en donde se procesa. Entonces, estas dos fábricas, véanla como que a partir de esa materia prima yo puedo elaborar cosas distintas. Como estábamos poniendo el ejemplo, volviendo al ejemplo de la fábrica de pastas, yo puedo tener harina, puedo tener todos esos insumos y tengo una fábrica que me produzca, una máquina, perdón, que me produce tallarines y otra que hace una mezcla distinta y no sé, y produce ravioles. Y necesito también algunos ingredientes distintos porque los ravioles están rellenos, quizás los tallarines no, quizás la masa ni siquiera la hacen igual, tiene alguna variación en la composición de una y otra. O sea, las máquinas se encargan de agarrar esa materia prima y poder producir algo, ¿sí?, específico para esa máquina. O sea, el retículo rugoso nunca secreta lípidos y el retículo endoplasmático liso no secreta proteínas. Tengan en cuenta siempre, desde célula en adelante y muy presente, que cada una de las células tiene todas las organelas que vamos a ver y salvo algunas excepciones, pero la abundancia de una organela específica depende justamente de la organela que le da origen. Si yo soy una célula, como les dice acá, del páncreas, que, por ejemplo, o existen distintos tipos de células en el páncreas, pero por ejemplo, si soy una célula que se encarga de secretar una hormona, como es la insulina, o de secretar glucagón, que es otra hormona, y que son de naturaleza proteica, es una célula que no solo va a producir insulina para ella misma, o sea, toda la insulina del cuerpo sale de las células del páncreas que secretan esta insulina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su función principal de esa célula va a ser la exportación de insulina. Entonces, lógicamente, su sistema endomembrana va a estar muy desarrollado, porque es una fábrica que tiene que producir para mayor cantidad. Es como decirle, yo puedo una mini fábrica si voy a, no sé, a suministrar un pueblo. Ahora, si tengo una fábrica de algo que va a exportar, qué sé yo, un producto al exterior, y bueno, mientras más volumen yo maneje, obviamente la fábrica es más grande. Entonces ese páncreas tiene mucha cantidad de retículo endoplasmático rugoso porque parte de su función principal. Lo mismo pasa con el retículo endoplasmático liso. Células que tienen como función la producción de hormonas derivadas del ciclo pentano-perhidrofenantreno, o sea, de derivados del colesterol o de cualquier hormona esteroidea, como son el testículo, como son el ovario, la corteza suprarrenal y cada una de las que vamos a ir viendo a lo largo del año, y algunas que tengan como función también la desintoxicación o la glucogenólisis. Por eso las células hepáticas también son un ejemplo de células que tienen mucho retículo endoplasmático liso, ¿sí?, mucha cantidad, porque hacen las tres funciones encima, hacen síntesis de lípido, desintoxicación de gran glucógeno, todo. Pero bueno, también, por ejemplo, en una célula muscular yo voy a tener retículo liso porque se encarga de hacer proceso de glucogenólisis, pero no es la función principal. Entonces seguro que va a tener más de otra cosa, como vamos a ver en célula muscular, y no una gran cantidad de retículo liso que haga esta función, porque la hace, pero es una función secundaria. Cuando la función de la célula se convierte en primaria, hay abundancia de estas máquinas que lo llevan a cabo. Y no solo de esta, a ver, volvamos al mismo ejemplo de la fábrica de pastas. Si yo tengo tallarines o tengo ravioles o lo que sea que voy a producir, después de que salen de esa máquina, ¿qué tengo que hacer? La máquina que cortó los ravioles o que los ensambló o que cortó los tallarines. ¿Qué tengo que hacer? Bien, empaquetarlos o envasarlos, porque yo no puede venir alguien, toca timbre en la fábrica y dice, che, quiero 1 kilo de fideo y se lo tiro en la mano. O sea, necesito una cajita, bolsita, un paquete
lo que sea. En cualquier fábrica, en todo lo que nosotros producimos, necesitamos una máquina empaquetadora, que es justamente lo que hace, a continuación de estas dos estructuras, el complejo de Golgi. El complejo de Golgi sería la máquina que empaqueta, ¿sí?, modifica y distribuye todas esas pastas que estamos produciendo hacia el exterior. Es más, a veces hasta hace un regalito especial y le pone un moñito, o sea que podría no solo empaquetar, sino también adornarlos, que quiero que lo vean así porque es un agregado a la estructura que ya existía del retículo endoplasmático rugoso o liso, que es el caso del agregado de algunos azúcares, un proceso que se llama glucosilación. Lo que yo estoy haciendo es agregando derivados glucídicos, o sea, justamente una glucosa o cualquier cadena de oligosacárido, a esas proteínas o esos lípidos que previamente se produjeron en los retículos, ¿sí? Entonces, tengo esta, digamos, esta base de la proteína o tengo esta base del lípido, puedo formar un glucolípido o formar una glucoproteína a partir de este sistema. La verdad es que la mayoría de los glúcidos, porque si ustedes ven esta fábrica dicen, bueno, tengo una fábrica que produce lípidos, tengo una fábrica que produce proteínas, y este nada más agrega glucosila, y uno dice, bueno, pero no tengo una fábrica que produzca hidratos de carbono. Y la verdad que los hidratos de carbono también son un nutriente esencial. Bueno, primero que nada, el azúcar es lo que menos se utiliza como estructura para la célula, salvo que se lo une un lípido o una proteína. Recuerden que cuando vimos los tipos de compuestos orgánicos que había, el azúcar es la fuente de energía principal, o sea, generalmente yo meto azúcar y la degrado, porque la necesito para obtener el ATP básico. Entonces, generalmente nosotros degradamos azúcares, no los producimos. Pero en el caso de que tuviéramos que producirlo, hay enzimas específicas que pueden ensamblar los monómeros que igual vienen desde afuera, o sea, desde afuera de la célula, y se encuentran directamente en el citoplasma, porque no lo van a hacer con la intención de exportar. O sea, las células no exportan glúcidos. Pueden exportar glúcidos unidos a un lípido o una proteína, y por eso se glucosilan en el Golgi, pues son moléculas estructurales, pero no sirven en realidad para producir un gran glúcido. Entonces, por eso no hay una fábrica que se encargue de producir azúcares, pero sí este proceso de glucosilación. Como cualquier máquina, obviamente tiene un punto de entrada y un punto de salida, o sea, tiene que entrar por un lado las pastas que están solitas y que venían ensambladas de la máquina anterior, y tienen que salir con el paquete o con su bolsita. Entonces hay una cara para identificar de entrada y otra de salida en este complejo de Golgi, se le llama cis a la cara de ingreso y trans a la cara de salida. Todo lo que encuentro en el medio, digamos, serían las cisternas centrales. Creo que hay una imagen acá, sí. Estas serían las cisternas centrales. Y a ver, la cara cis y la cara trans yo la reconozco por el lugar en donde van ingresando las células y donde van saliendo. No es que yo los vea acá y les diga no, porque la cara cis se ve de una forma y otra no. En realidad se ve más o menos igual, pero le pusieron el extremo cis o trans porque en realidad sí trabaja de una forma unidireccional. O sea, no es que le da lo mismo tipo me voy para un lado o para el otro, sino que siempre tiene que ingresar por un lado y salir obviamente el paquete o la vesícula por el otro. A veces a estos ensanchamientos o a todas las láminas se las llama dictiosomas. Y cuando se desprenden de ese extremo es la bolsita que sacan, el paquete, que es justamente esta vesícula que están viendo hacia el exterior. Ahora, ese sistema de endomembrana tiene tres posibilidades con lo que va a producir. Primero, exportarlo. Si tengo una fábrica, mi principal objetivo es vender lo que estoy produciendo, porque si no, ¿para qué carajo lo tengo? ¿Sí? Si no le voy a sacar réditos, como que va a ser difícil. Entonces la exportación es la función número uno para la célula. Pero también es verdad que si yo trabajo en una fábrica de pastas y estoy trabajando en una de las máquinas, no voy a ser tan idiota de ir a comprar pasta al supermercado si me va a salir más barato de costo si yo lo compro dentro de la misma fábrica. Entonces, lógicamente, así como los empleados de una fábrica consumen parte de, es mínimo, pero consumen parte de lo que se produce dentro de la célula, lo mismo hace nuestra propia célula. Puede quedarse con parte de esos productos elaborados por el sistema endomembrana. Y ahí encontramos dos opciones distintas. Por un lado, que se queden en la misma membrana o incluso en la pared también, se los agrego, membrana o pared,
y al exterior de la célula, o sea, un mecanismo de exportación. Miren, yo creo que acá se va a visualizar, esperen que tengo que ir un poquito más adelante, acá. Acá se va a visualizar, digamos, cómo yo voy a integrar una proteína a la membrana o cómo voy a integrar un lípido a la membrana o a la pared celular, voy a sacarlo hacia el exterior o queda flotando, y esto es lo que vamos a detenernos un poquito más en ver ahora, quedan flotando como una organela que cumple una función específica en la célula, que son los lisosomas, ¿sí? Entonces, tres caminos. Exporto, que es el que se ve acá en el medio y es el mayor porque es el que para lo que más se usa. Si tengo que renovar algo de la pared o de la membrana plasmática, también viaja con una vesícula y queda incrustado. Y por último, los lisosomas, que son una vesícula especial, que hacen un funcionamiento especial dentro de la célula. ¿Sí? Entonces serían como las tres posibilidades que yo tengo desde este aparato, ¿sí? O complejo de Golgi, ¿sí? Desde cuando sale. Bien, ahora, las bolsitas o los paquetitos es lo que nosotros llamamos vacuola o vesícula. Esto, ojo, sean muy cuidadosos al leer la bibliografía, no solo al ver lo que dice el libro de Curtis, sino los anexos que les ha puesto la Facu, que por eso están puestos ahí en el mismo cuadernillo. Por ejemplo, van a empezar a leer y van a ver entre paréntesis, no sé, Lodich, Albert, o sea, otra bibliografía de biología molecular y no solo lo del Curtis, porque esto la Facu lo ha complementado para tratar de hacer algunas aclaraciones que considera pertinentes en cuanto a la descripción justamente de estas partículas. ¿Por qué viene la duda? Porque históricamente a la vesícula y a la vacuola se decía que era lo mismo, que es una bolsa membranosa, y se las diferenciaba por el tamaño. O sea, la vacuola es grande, la vesícula es chica. Bueno, porque es lo mismo, es una bolsa membranosa. O sea, una bolsa membranosa quiere decir que tiene una doble bicapa, o sea, una bicapa de fosfolípidos, igual que la membrana plasmática, y adentro tiene algo, está almacenando algo o transportando algo. Cuando no bastaba solo con el tamaño, porque era difícil decir, bueno, desde cuándo hasta cuál tamaño, también quisieron definirlo digamos, acompañando al tamaño con el funcionamiento y decir, bueno, en realidad generalmente las vesículas se ven como más de paso en la célula, entonces decimos que la vesícula es una organela de transporte y la vacuola es una organela de almacenamiento. Entonces, lo lógico sería, y siguiendo ese mismo alineamiento, y como lo van a encontrar en la mayoría de las bibliografías, las vesículas son más pequeñitas que las vacuolas y sirven más para transportar sustancias. Y las vacuolas son más grandes y almacenan. Pero siempre en estos límites es muy difícil, porque yo encuentro por ahí en algunos lugares una estructura que es como una vacuola porque es más grande, pero a la vez está transportando y no está almacenando nada. O me he encontrado vesículas que son más chiquititas, pero no están llevando a cabo el proceso de transporte, sino que almacenan, se quedan ahí metidas. Entonces, ojo, literales, estudiense las frases, o sea, evalúenlas bien todo lo que dice el cuadernito para tratar de diferenciarlas, porque por un lado el mismo Curtis encima me dice, la célula animal no tiene vacuola. Bueno, tiene vesículas numerosas que se encargan del transporte. Bueno, después en un cuadrito más adelante dice, la célula animal tiene pequeñas vacuolas de transporte. Pero no era que no tenía vacuolas. O sea, pónganse de acuerdo. Es difícil ponerse de acuerdo entre los científicos, pero sobre todo es difícil tenerlo en cuenta cuando ustedes rinden un examen tan minucioso. Así que literal, o sea, los detalles que les hable lo tienen que saber literal, porque en una unidad quizás aparecen de una manera y otra en otra. Para que lo ayuden, o sea, para ayudarlos un poquito más a interpretar, cuando yo hago la referencia de vacuola, generalmente hablan de esa vacuola grande, central, que sí está almacenando, generalmente almacena agua, pero puede almacenar algunos aceites o grasas y ocupa gran cantidad del citoplasma. Entonces, al almacenar gran cantidad del citoplasma, esa gran vacuola que ocupa todo no existe en la célula animal. ¿Sí? No existe así. Pero por otro lado, uno dice, ¿y qué pasa? Vamos a ver una célula muy particular en tejidos, o sea, falta bastante para cuando empecemos biología humana. Una célula bastante particular en nosotros que almacena grasa y que se llama adipocito.
Bueno, el adipocito es una célula animal y tiene una gran vacuola llena de grasa en el centro del citoplasma. Y va en contra de lo que acabamos de definir, porque al fin y al cabo cuando se pusieron reglas para tratar de definir esto, empezaron a encontrar excepciones por todos lados y le quedó chico. O sea, en síntesis, no sé para qué mierda siguen llamándolo vesículas o vacuolas, podrían simplificar un puto nombre de una sola vez y listo, porque no sirve de nada que lo estén separando, lo único que hacen es confundirnos. Pero se sigue usando, y más en las traducciones. Así que, ojo, gran vacuola central y generalmente es propiedad de las plantas, de los hongos. Almacenan nutrientes, sobre todo agua que permite la turgencia celular. Y las vesículas son más chiquititas, ¿sí? Van a transportar todas las células que tengan sistema de endomembranas, obviamente van a formar vesículas, también absorben vesículas, miden generalmente menos de 100 nanómetros, por eso se las considera mucho más pequeñitas en el interior, y transportan o se quedan a veces almacenando temporariamente, pero van y vienen, ¿sí? Ojo también con otro punto que por ahí confunde. Sí, Mile. No, no, sí, yo siempre me enojo cuando cometen estas incoherencias. ¿Saben qué? En realidad en la bibliografía, bueno, yo estaba hablando con la Belu que está estudiando también biología desde otras fuentes, y en realidad esto pasa siempre, o sea, uno cuando se pone a estudiar encuentra un montón de versiones distintas de la bibliografía, y es válido porque cada científico elabora su hipótesis y después la apoyan entre otros, y la persona que se sienta a escribir y a editar una bibliografía toma lo que se le canta de lo que hay en la comunidad científica, mientras que no aparezca un libro que me diga, no sé, que los virus ahora de repente tienen vida y vaya contra todas las investigaciones científicas que hemos hecho durante años, y bueno, nadie va a probar ese libro. Ahora, puede ser que a algún científico se le ocurra probar en laboratorio el día de mañana, que sé, decir que el virus ha evolucionado y tiene vida. Bueno, lo va a decir un científico, lo va a defender esa comunidad, lo va a presentar en la comunidad científica, van a hacer otros experimentos en múltiples laboratorios, y cuando un gran número de científicos avalen lo mismo y no encuentren nada que se contradiga y lo que sea, recién después de todo ese paso aparece en una bibliografía. Y en libros que también impregnan un concepto y después que puede cambiar con el tiempo, sí, obvio. Entonces depende de dónde yo saque la bibliografía y cómo la estudie, hay cosas que son bastante relativas. El límite entre vesícula y vacuola es muy finito. Les iba a decir que tengan cuidado también, que cuando hablamos de estas vacuolas, o sea, una vacuola que, a ver, ocupa del 30 al 90%, olvídense, lo encuentro nada más en la célula de una planta o en la célula, algunos hongos también, pero generalmente de la planta, que en las células vegetales, cuando ustedes la googlean, ven esa gran vacuola en el centro que ocupa más que cualquier otro organela u otro corpúsculo celular, incluso que el núcleo también. Pero algunas de estas vacuolas en su interior tienen almacenadas por largo tiempo algunas sustancias, como que en el caso de las plantas y los hongos se encuentran algunas vacuolas también que me almacenan un tipo específico de enzima, que son las enzimas hidrolíticas, y que vamos a ver ahora que al fin y al cabo una vacuola almacenando enzimas hidrolíticas, y sería como casi lo mismo que un lisosoma, porque al fin y al cabo un lisosoma forma parte de este sistema de endomembranas, por eso lo nombramos al principio, y ese sistema de endomembranas tiene como función, como vimos recién, dejar a estos lisosomas dentro de la célula, no los va a sacar. Entonces, esos lisosomas que son chiquititos, son como vesículas, pero que adentro tienen un tipo específico de enzima, está en la célula animal o en todas las que son heterótrofas, pero algunas células, como por ejemplo algunas plantas, incluso algunos hongos también, aunque también son heterótrofos, no se le ve la misma cantidad de lisosomas que una célula animal, pero se le ven vacuolas porque son más grandes, que en el interior tienen enzimas hidrolíticas, o sea que es lo que nosotros definimos como un lisosoma. Entonces, esto que dice literal la bibliografía, porfa, porque yo acá les estoy definiendo cada una, pero me estoy deteniendo en esto porque ya van como 5 años en los ingresos que siempre preguntan sobre esto y siempre se confunden. O una pregunta entre lisosoma y peroxisoma, que vamos a ver acá, o entre vesícula y vacuola, o entre la diferencia de esa vacuola que por ahí está o almacena enzimas hidrolíticas en hongos y plantas, pero en los animales le llamo lisosoma. Bueno, ese problema de nomenclatura que tiene como todo un quilombo en la bibliografía porque uno lo tiene que leer en contexto,
justamente la bibliografía que está escrita ahí, se genera como medio una confusión. Entonces, primero defínanlas por separado, pero después estudiense esas frases que por ahí leen y dicen, no, bueno, esto es una idea secundaria. Porque todas las vacuolas son tal. Y después les dice, hay células que, y es como uno lo ve como un detallito, una idea secundaria. No, chicos, no es secundaria. Tómenle y préstenle atención. Cuando hagan sus resúmenes, tengan en cuenta todo lo que está diciendo. O sea, están haciendo resúmenes al pedo, por eso yo les recomiendo no hacerlos, pero hay gente que necesita traspasarlo. Lo hago para tener como la primer base, tengo la primer base, pero sepan que lo tienen que complementar siempre porque a medida que ya tengan bien diferenciada cada cosa, ahí se tienen que ir, a esos detallitos, porque siempre son preguntas de examen. Ese lisosoma del cual estábamos hablando es una organela que se encarga de degradar sustancias, de digerirlas, mejor dicho. La mayoría de sustancias vienen de afuera, pero puede digerir algo propio también. O sea, dicho de otra manera, el lisosoma sería como nuestro estómago dentro de la célula, ¿sí? Como una bolsita llena de ácido adentro, que es más, si yo reviento un lisosoma con una microaguja en una célula, acabó fuego la célula, ¿eh? Se muere. O sea, se muere esa célula porque en realidad la llené en el interior de veneno, que es todo ese ácido que se esparce. Entonces, este pequeño estómago que tiene esta función de digestión intracelular, ¿cómo lo hace? Lo hace a través de un grupo de enzimas que estábamos nombrando recién, que se llaman hidrolíticas. ¿Por qué hidrolíticas? Porque cumplen el proceso de lisis a través de la solución en un medio acuoso. O sea que estas enzimas necesitan un medio ácido y obviamente el accionar de estas enzimas sobre este componente y sobre el medio ácido para poder degradarlos. ¿Cómo sería, a ver, la relación para poder entender el funcionamiento de esta enzima hidrolítica y decir, bueno, está bien, yo creo algo para, lógicamente, como estábamos viendo ahí, con la capacidad de que degrade alguna molécula? Bueno, pero ¿y por qué no se degrada ella misma? Porque es una de las preguntas más comunes que nos podemos hacer. Y no se degrada ella misma porque tiene que tener una protección, de la misma forma que tenemos una protección en el estómago. Por eso les dice que existen algunas glucoproteínas, o sea, algunos glúcidos que están incrustados en las proteínas de membrana, que son ricos en una determinado tipo de sustancia, que es una amina dentro del grupo químico de sustancias, que es la polilactosamina, y que está unida a un tipo de ácido orgánico, que es el ácido ciálico, y que ayuda a neutralizar los protones, o sea, que tienen cargas para neutralizar a los protones que vienen de más. ¿Y de dónde yo saco estos protones? Los bombeo activamente desde el citoplasma. O sea que yo intencionalmente desde el citoplasma meto este contenido, ¿sí? Para que se bombee justamente ácido hacia el interior y las enzimas puedan degradar estos compuestos. Perdón, que recién ahora estoy leyendo el chat porque tenía abierta la otra pantalla. Mire, no vas a ver que las vacuolas están solo en células vegetales. Lo vas a ver, como te digo, de la misma forma que aparece en la bibliografía. O sea, que te dice en una parte que la célula animal no tiene vacuola, o sea, que no tiene una vacuola grande, pero si me dice pequeñas vacuolas, considero que sí, ¿sí? Igual que en otras células. Si me dice que esa vacuola que tiene enzimas hidrolíticas dentro del vegetal se parece a un lisosoma, también lo vas a tomar en cuenta, porque es lo que dice la bibliografía. O sea, tienen que, por eso te digo, Mile, literal, literal, y depende cómo te den la frase, porque yo te digo, la vacuola no está en el animal. Ustedes van a decir, ah, claro, me quedo con esa idea, la vacuola no está en el animal. Y después sale una pregunta que redactada de tal manera te hace entender que sí, generalmente no hay una vacuola central, pero pueden haber múltiples chiquititas. Y uno dice, bueno, pero eso era lo que definía vesícula, sí, pero más adelante en el libro me dice otra cosa. Y bueno, así que ojo, no. La gran vacuola central en la vegetal sí, pero también hay vacuolas en otras células, aunque sean pequeñitas. Bien, perfecto. Seguimos entonces con esto que estábamos hablando de por qué tenía justamente un medio ácido el lisosoma, porque necesita degradar compuestos. ¿Y por qué necesita degradar compuestos? Porque es el pequeño como estómago celular, entonces se encarga de la digestión. ¿Qué va a digerir? Y puedo digerir algo propio que ya no me sirve o puedo digerir algo que viene del exterior. Si yo voy a digerir algo propio, voy a formar, o sea, voy a combinar, digamos, este lisosoma con la organela específica que yo quiero degradar porque ya no me sirve más, o con una proteína de membrana, lo que sea, y la digiero.
El lisosoma, que está solito, que recién tiene las enzimas cirolíticas y está vacío, digamos, en su interior, solo tiene ese medio ácido para actuar, se llama lisosoma primario. Y el secundario es el que se unió, por ejemplo, con un componente de la célula, que ahí ese lisosoma secundario lo voy a llamar autofagosoma, porque se está autocomiendo algo que no le sirve. Pero puede procesar algo que viene de afuera, porque lo utilizo como alimento. Por ejemplo, meto desde afuera, no sé, una proteína, como hacían recién dentro de la fuente o la materia prima, puedo meter una proteína, pero ya la proteína necesita una vesícula que lo transporte hacia el interior y esa vesícula se une con estos lisosomas primarios para formar el lisosoma de tipo secundario. ¿Sí? Entonces, esa fusión o ese lisosoma secundario degrada desde afuera heterofagosoma o desde adentro autofagosoma y se encarga de degradar todo lo que no le sirve. Esta vesícula, porque es una bolsa membranosa, así que al fin y al cabo es una vesícula propia, pero también es como una vesícula. Hay bibliografías que en vez de poner bolsa membranosa me ponen así. Es una vesícula, de hecho está formada hasta por el complejo de Golgi, o sea, por nuestro sistema endomembrana. Se confunde muchas veces en tamaño y forma, y porque también es una vesícula, o sea, una bolsa membranosa y que adentro también tiene enzimas, con los peroxisomas. Primero, que es importantísimo acordarme de esto, que el peroxisoma, si bien se ve parecido al lisosoma, no proviene del complejo de Golgi, o sea, del sistema de endomembranas. Por ende, aunque tenga enzimas en su interior, que esas enzimas son proteínas, no son sintetizadas por el retículo endoplasmático rugoso, sino por los ribosomas que están libres en el citoplasma. Y después se le crea esta capa de membrana. Entonces, el peroxisoma es una organela que se sintetiza fuera de esta fábrica celular. Con las enzimas se producen en ribosomas libres, se empaquetan y listo. Pero el lisosoma sí viene del sistema de membrana. ¿Por qué es importante diferenciar? Porque son dos organelas que se ven muy parecidas, a veces tienen hasta tamaños parecidos. Y es una bolsa membranosa con enzimas. Pero ojo con esto, acuérdense, hay un cuadrito comparativo de esto en el apunte de clase donde sale diferenciado bien y para que ustedes puedan, digamos, compararlos debido a que son bastante parecidos, pero saber que hay puntos claves. Y esto también les encanta preguntárselo. Que el lisosoma, como les dije recién, el lisosoma, ¿hay más lisosomas en la célula animal? Sí, y en la vegetal menos. Pero puedo contar algunas de estas vacuolas que tienen enzimas hidrolíticas, en el caso de las vesículas, de las vacuolas, perdón, que encuentro en vegetales y en hongos que pueden ser considerados lisosomas, sí, también. Pueden hacer una comparación o mezclar el tipo de enzimas que hay en uno o en el otro, entonces también el lisosoma bombea protones hacia adentro, pero el peroxisoma también neutraliza protones, entonces también lleva a cabo un proceso de actuar de esas enzimas dentro de este medio, bueno, y se termina haciendo lío porque tienen funciones muy parecidas. Entonces, ojo con esto, que no provienen del Golgi, que no forman parte del sistema endomembrana porque siempre está metido de alguna otra manera en las preguntas. Las enzimas que tienen los peroxisomas se llaman enzimas de tipo oxidativas, o sea que oxidan. Oxidar es como lo mismo que hace el oxígeno, que al unirse con un determinado componente le chorea los electrones, entonces al quedarse con sus electrones podemos decir que cualquier proceso de oxidación no es necesariamente con la presencia de oxígeno, sino que necesita un elemento que se le llama más electronegativo para que se quede, digamos, con los electrones del otro elemento y estabilice su unión química. Los que no hayan visto todavía química, esto es como que les queda colgando porque quizás tuvieron química en la secundaria alguna vez nada más, pero bueno, no se preocupen, igual que lo van a ver bien en química y van a terminar de entender. Pero esta enzima oxidativa sí usa oxígeno, y el oxígeno es la sustancia que se une con este hidrógeno, como están viendo acá en el esquemita, formando un compuesto que se llama peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno tiene esa fórmula que ustedes están viendo ahí, y ese peróxido de hidrógeno disuelto en agua es lo que ustedes vulgarmente conocemos como agua oxigenada, la que compramos en la farmacia para determinadas heridas que sirven solo cuando hay bacterias anaeróbicas, porque les aviso que lo único que nos hace el agua oxigenada es bombear un montón de oxígeno. Si no tengo una bacteria anaeróbica y en realidad tengo bacterias aeróbicas, el agua oxigenada no va a ser un carajo. O sea, me sale burbujita, me arde un montón al repedo. Por eso se utilizan generalmente antisépticos que sean como más específicos o de más amplio espectro para más cantidad de bacterias y microorganismos que puedan contaminar. Entonces, no sé, se usan algunas como el Pervinox o bueno,
cualquier derivado del yodo, o sea, compuestos yodados que por ahí son más efectivos con un grupo mayor de agentes patógenos. Bien, ¿qué pasa con este peróxido de hidrógeno? Este peróxido de hidrógeno es tóxico para la célula, o sea que no lo puedo dejar ahí de repente flotando, sino que también lo tengo que sacar, y ahí actúa otro tipo de enzima, como es la catalasa, que me degrada este agua oxigenada, ¿sí? Entonces, es como que voy haciendo un ida y vuelta, porque el peroxisoma me saca protones libres, combinándolos con oxígeno que haya quedado de la degradación de otros compuestos para estabilizar el pH, pero después voy compensando entre la cantidad de peróxido de hidrógeno y también de protones que hay, porque puedo volver a degradarlo y liberar en realidad en la célula, gracias a la catalasa, algunos residuos de protones también que vayan a neutralizar a otras sustancias o que compensen el pH. O sea, por un lado lo resto y por otro lo sumo para siempre mantenerlo en equilibrio, ¿sí? El pH celular y el pH de un organismo es importantísimo y siempre tiene que mantenerse en equilibrio. Bueno, a ver, clasificación, ¿sí?, de estos peroxisomas. En las células animales y en las células vegetales existen peroxisomas que llevan a cabo este proceso de degradación, de desintoxicación celular. Lo que pasa que en las células vegetales, además de haber estos peroxisomas que se encargan de la degradación y de la digestión, que son en menos cantidad que las células animales, sí llevan a cabo un proceso que se llama fotorrespiración y que está en paralelo, ¿sí?, en paralelo a este proceso que está siendo llevado a cabo por un peroxisoma en la célula animal, pero que sirve para sintetizar un compuesto, pero que forma parte de una vía que comienza en el cloroplasto. Entonces, en la unidad 4, cuando veamos bien todo este proceso, vemos que miércoles es la fotorrespiración y ahí lo vamos a entender mejor. Y encontraron un peroxisoma muy particular dentro de de esta célula vegetal, que llevaba a cabo el mismo proceso, o sea, con las mismas enzimas, pero que en realidad no tenía el fin de desintoxicar a la célula de estos compuestos, porque en realidad ni siquiera tenía compuestos tóxicos. Esto es lo que pasa con las semillas, que las semillas son como el bebé de la planta. Un bebé, en nosotros, como está dentro del útero de la madre, se sigue alimentando a través del cordón umbilical y le llegan los nutrientes o salen los desechos por el mismo lugar. En cambio, en el caso de la célula vegetal, esa semilla no está comunicada con la madre. O sea, una vez que ya llegó ahí, tiene los nutrientes que incluso no solo los aportó la madre, sino que los aporta el padre también, o sea, la gameta masculina y la gameta femenina, esa semilla tiene adentro toda la reserva que necesita hasta que se las ingenie solita. O sea, te mandaron con un combo al bebé con la mochilita y digamos, los insumos que necesito y chao, hasta que no saques la primera hoja y hagas fotosíntesis, no hay Lola, no hay intercambio con el medio. Entonces, claro, claramente no hay desechos dentro de las semillas y lo único que tiene son reservas para sobrevivir hasta empezar a interactuar con el medio y ahí sí generará desechos. Entonces se vio que en esta semilla, este mismo proceso de degradación de una sustancia específica, que eran triglicéridos que estaban dentro de esa semilla, a través de ese proceso de degradación que se le llamó el ciclo del glioxilato, se vio que en realidad eran las mismas enzimas, pero en la semilla no estábamos cumpliendo la función de desintoxicación, sino de degradar un compuesto que le sirve a la semilla para crecer. Y como forma parte del circuito, del sistema de degradación de esos triglicéridos que se llama ciclo del glioxilato, le pusieron el nombre glioxisoma. Chicos, el glioxisoma es un tipo de peroxisoma. Ojo con esto, pues yo acá se los nombré por una cuestión de poder nombrarlos, pero el glioxisoma forma parte del grupo de los peroxisomas. Por eso está acá en el título. O sea, tengo un peroxisoma común, o sea, con el nombre vulgar, y el glioxisoma es un tipo de peroxisoma, pero que específicamente participa del ciclo del glioxilato. Bien, tenemos dos organelas bonitas a continuación y que en realidad, bueno, hay unas que están incluidas en un grupo de organelas, pero estas organelas en la unidad 4 las vamos a trabajar muy en profundidad, que son organelas que hacen como la antítesis en cuanto al proceso de metabolismo. Ustedes ya vieron que en metabolismo existe el catabolismo y existe el anabolismo, ¿sí? Hay organelas que hacen catabolismo y hay organelas que hacen anabolismo, pero por excelencia dentro de la célula, la mitocondria es como
la mejor organela haciendo proceso catabólico, degradando sustancias para obtener energía a través de un proceso que se llama respiración celular. Y les digo la protagonista y no la única, porque cuando un peroxisoma degrada una sustancia, cuando un lisosoma o cuando una vesícula tiene en su interior y está degradando sustancias, también hace catabolismo. Pero la mitocondria siempre hace catabolismo y todo el tiempo. ¿Por qué? Porque se encarga de la respiración celular. O sea, una organela que libera todo el tiempo ATP. ¿Sí? Libera. En cambio, ¿qué hace? Lo opuesto, que sería el cloroplasto, hacer el principal proceso anabólico. O sea, combino componentes y formo un compuesto orgánico más grande. Los tamaños, estudienselo, son importantes en cuanto a definición, pero sobre todo entiendan que a mayor cantidad de energía solicitada por la célula, mayor cantidad de mitocondrias voy a tener, de la misma forma que hemos definido las otras organelas. O sea, si soy una célula muscular y todo el tiempo la célula muscular necesita tener ATP para contraer el músculo, entonces va a estar lleno de mitocondrias. ¿Sí? O sea que están directamente relacionados con el tipo de función que cumplen en la célula. Estas organelas, ya sabemos, tanto cloroplastos como mitocondrias, sabemos que son evidencia de la teoría endosimbiótica, entonces tienen una particularidad el haber sido o formado parte de estas endosimbiosis secundarias o terciarias y tienen sistemas de membranas adentro. O sea, tienen membranas de la misma naturaleza que la membrana plasmática, pero tienen, por ejemplo, otra adentro que se repliega y me forma una membrana interna, la membrana externa, el espacio, esperen que no me acuerdo, sí, acá está la imagen, la membrana externa, la membrana interna, que es la que se ve más acá de naranja, y tengo dos espacios, como son dos membranas, tengo dos espacios. Este espacio que le voy a llamar intermembranal o intermembranoso, que es entre la membrana externa y la interna y externa. Y adentro le llamo matriz mitocondrial, o simplemente matriz. Como la membrana interna es más grande que la externa, se repliega y forma estas crestas. Y estas crestas aprovechan para incrustarse varios tipos de proteínas, como son el complejo ATP sintetasa o sintasa, que vamos a ver también en la unidad 4, y es la que concreta efectivamente la producción de ATP. Si bien todo el conjunto de plástidos, que se le llama así a las organelas, que almacenan sustancias y que van a estar solo en autótrofos, o sea, plantas y algas, yo tengo este cloroplasto, que es el que más conocemos porque almacena clorofila y lleva a cabo el proceso de fotosíntesis, pero sepan que este cloroplasto forma parte de un grupo de organelas como cromoplastos o como leucoplastos, que el prefijo les está diciendo justamente algo de su descripción. La palabra leuco significa blanco, o sea que es un plástido que se ve blanco. ¿Por qué se ve blanco? Porque está almacenando almidón principalmente. De hecho, si es todo blanco y no tiene nada más que almidón y no hay proteínas ni otros componentes agregados, se les llama amiloplastos, porque están almacenando solo almidón, ¿sí? Pero es abundante en algunas, digamos, partes de las plantas o plantas enteras que se encargan de almacenar mucha cantidad de almidón. Los cromoplastos, que almacenan otros carotenoides, generalmente de color amarillo, naranja, rojo, entonces también en una planta, en un fruto o en una flor hay, digamos, abundancia de cromoplastos y cumplen otra función, porque el color de los frutos generalmente tiene como función atraer a los insectos o atraer a otros polinizadores, de la misma forma que los aromas lo hacen. O sea que el cromoplasto cumple más con una función evolutiva y de coevolución con otras especies más estética que el color verde de la clorofila, que a nadie le importa que sea verde, lo importante de la clorofila es que es un pigmento que con la onda de luz que absorbe puedo llevar a cabo el proceso de fotosíntesis. Entonces, es muy parecido a este cloroplasto, pero tiene una membrana más. Además de tener la membrana externa e interna, tiene una membrana interna más que se llama membrana tilacoide o tilacoidea y por ende un espacio más. Fíjense si lo ven. Bueno, acá están los tres en realidad para que los vieran comparativos. Acá está el de cloroplasto para que veamos la estructura. Membrana externa, membrana interna, membrana tilacoidea. Esto está todo plagado así. Acá tienen dibujados dos o tres, pero en realidad todo está lleno, nada más les han dibujado un poquito para que puedan visualizarla e individualizarla, pero está lleno de membranas. Entonces, esto que forma el interior, cada una de esas pilitas como de monedas, que se lo llama grana, es la membrana tilacoidea o tilacoide.
Membrana interna, membrana externa. También voy a tener un espacio acá entre medio, que es el que está simbolizado acá, intermembranoso o intermembranal, igual que en la mitocondria. Pero este espacio de adentro, en vez de llamarse matriz, se llama estroma, ¿sí? O sea, estroma en vez de matriz como en la mitocondria. Pero tengo un espacio más, que es el que está dentro de la membrana tilacoide. Y ese se lo llama espacio tilacoideo, ¿sí? El que está adentro, y formaría como un repliegue de la segunda membrana, o sea, de la membrana interna. Ojo también con esto, porque hay una parte donde el Curtis me dice que el cloroplasto tiene 3 membranas, o sea, sí, yo lo estoy viendo y tiene 3. Pero en otra parte el Curtis me dice que tiene 2 membranas, como la mitocondria, pero que la membrana interna se repliega. Y uno dice, sí, o sea, estás diciendo lo mismo de dos formas distintas, pues si tengo 2 membranas, las dos, y una del medio se repliega y forma una tercera, y sí, entonces tendrían que ser 3, pero lo dice de las dos formas el libro. Entonces tengo que saber que si me dice que tiene 3 membranas, está bien, pero si me lo redacta, como dice también el cuadernillo, que son organelas que tienen 2 sistemas de membrana, pero que una de las diferencias es que la membrana interna del cloroplasto se está plegando, formando un tercero, también está bien. ¿Sí? ¿Cómo vienen? ¿Mareados? Ahí tienen una comparación entre ambos. Mucha info. Sí, es mucha info. Bueno, igual acuérdense de repasar, de ir, digamos, con cada uno de las organelas que hemos visto, este cuadrito que tienen al final, bueno, que es como el cuadrito comparativo de uno y otro, lo tienen también en el apunte de clase de los lisosomas con los peroxisomas, de alguna, comparen, qué sé yo, qué es un autofagosoma y qué es un heterofagosoma, siempre que pueden hacerse comparaciones y que les ayude a diferenciar o en dónde están presentes, es como muy importante. Bueno, creo, a ver, no sé si queda, no, listo, era la última. Para terminar el tema de hoy, me he pasado un par de minutos, pero quería sí o sí terminar este Power porque ustedes mañana tienen con la Dani y van a estar, creo que ustedes están con la comisión 7, sí, o sea que iban a empezar como desde la última partecita, entonces los quería dejar en el mismo punto. Mañana van a terminar de ver todo lo que son los organoides microtubulares y estos componentes del citoesqueleto, cómo está formado el citoesqueleto, y que sería lo único que queda ver de célula. O sea que detrás de eso, por eso la semana que viene hacemos el TP y el examen. Bueno, estudien, pero también descansen, disfruten el fin de así recargan pilas, que se vienen después semanitas más pesadas, ya no tenemos otro fin de así largo, así que traten de estudiar para dejar las cosas al día, de última hoy, y después se toman todo el fin de semana, o se toman primero el fin de semana y déjense un ratito en el último día, pero traten de llevar todo al día, ¿sí? Porque este es el secreto del pre. Después cuando se llega al final, y todos los que ya lo han hecho deben saber, que uno dice, ay, vamos muy rápido, o sea, qué paja ponerme a estudiar esto ahora, y después de repente, cuando llegan al final, les falta tiempo. Y uno dice, si hubiera tenido más tiempo, podría haber leído esto más en detalle, podría haber hecho esto, podría haber leído 15 veces el mismo cuadernillo, y todo al final del camino nos termina sirviendo un montón. Bueno, ¿tienen alguna pregunta?